Hola, sean todos y todas muy bienvenidos a nuestro live de Tratémonos Bien. Yo soy Verónica Uzcategui, directora de Prevención y Educación de Fundación para la Confianza, y hoy tenemos un súper invitado. Hoy vamos a hablar con Arturo Green, quien estamos esperando que se conecte a través de nuestro canal, por nuestra cuenta de Instagram de la Línea Libre. Recuerden que Línea Libre es un canal de ayuda gratuito y confidencial para niños, niñas y adolescentes, y ahí se está conectando Arturo. Y Arturo es muy relevante, que tiene que ver con la ética en la justicia en casos de abuso sexual infantil. Ahí estamos esperando que Arturo se conecte. Como les comentaba, yo soy Verónica, me encargo de dirigir el área de prevención y educación de Fundación para la Confianza. Y estos live que nosotros estamos realizando los días miércoles a las 12 tienen por objetivo relevar la necesidad del buen trato en todo lo que son las relaciones asociadas a intervención en abuso sexual, de acompañamiento de víctimas. Y hoy especialmente queríamos compartir con Arturo, porque Arturo juega un rol preponderante dentro de la Fundación en términos de cómo tratamos, cómo acompañamos, cómo nos comunicamos con aquellas personas que, denme un segundo, que han sido víctimas de abuso sexual. ¿Cómo hacemos nosotros? Yo soy profesional del derecho también, soy abogada, y digamos, en nuestra formación profesional, la verdad es que no nos enseñan especialmente a tratar con víctimas de abuso sexual infantil. Estamos tratando de conectar a Arturo, que él me informan por acá el Instagram que está esperando. Estamos esperando que Arturo se pueda conectar. Como saben, pueden hacer sus preguntas a través de nuestro chat, pueden ir haciendo sus consultas y pudiéramos ir conversando también de aquellos casos que a ustedes les haga sentido. Aquí estamos teniendo ciertas dificultades porque me dice que no se logra conectar, así que vamos a volver a intentar. Vamos un momento a volver a intentar la invitación. Estamos teniendo ciertas dificultades, le estamos pidiendo ayuda acá al equipo para que nos acompañe. Ahí estamos otra vez esperando a @ la Línea Libre para que se una. Aprovecho la oportunidad para contarles que Línea Libre es un canal gratuito y confidencial de atención realizada por psicólogos, y eso es muy importante compartirlo y ojalá ustedes lo puedan difundir por sus redes. Línea Libre es un canal que atiende de 10 de la mañana a 10 de la noche, de lunes a sábado. Es un servicio gratuito, confidencial, que atiende a través de 3 canales de comunicación. Tenemos un chat, tenemos también correo electrónico, tenemos también llamada a través del número corto 1515. ¿Qué se van a encontrar cuando llaman o se contactan con estos canales? Que finalmente van a estar atendidos por un psicólogo. Los niños, niñas y adolescentes pueden hacer sus consultas, pueden preguntar, pueden solicitar ayuda a los fines de recibir contención y acompañamiento. Así que es sumamente importante para nosotros que ustedes puedan conectarse, puedan contactarse con los niños y niñas con los que ustedes se comunican frecuentemente, para que conozcan este servicio que está dedicado especialmente para ellos. Seguimos teniendo ciertas dificultades para que Arturo se pueda conectar, y ahí está. Hola, Arturo. Hola Vero, ¿cómo estás? Bien, bienvenido. Aquí estaba yo haciendo malabares hablando de Línea Libre esperándote. Perdón por el atraso, es que yo no uso Instagram, lo bajé especialmente para este live y, y bueno, Lo estaba sé. un poco confundido, pero ya aquí estamos. No pasa nada, no pasa nada, Arturo. Le estaba comentando a las personas que nos ven y les estamos dando la bienvenida. Arturo Green, abogado interno de Fundación para la Confianza. Arturo ya tiene como 2 años dentro de la fundación. 2 años y Tenemos más o medio, menos sí. el mismo tiempo. Más, sí, claro. Y le estaba contando, Arturo, a las personas que hoy vamos a hablar de ética y justicia. Quizás, o sea, para que ese sea más o menos nuestro espíritu de esta conversación. Y les estaba contando que también nos pueden hacer preguntas y que finalmente estamos acá para
ponernos al servicio. Sin embargo, yo quería partir, Arturo, dándote las gracias por participar en este live está asociado al hashtag Tratémonos Bien, porque tú eres una muestra de tratar bien a las personas que van a la fundación, de acompañar dignamente a aquellas personas y sobrevivientes de abuso. Así que, Arturo, yo no quiero esperar más porque tengo muchas cosas que preguntarte y te quiero preguntar algo que siempre sale en los diplomados, cuando tú das clases en los diplomados, que es, ¿cuáles son los objetivos de las personas cuando se acercan a la fundación? ¿Qué es lo que las mueve Mm. cuando van a tu espacio de atención, a esa sala preciosa, bueno, ahora a través de este canal, pero, y te dicen, Arturo, yo vengo por esta razón, quiero una orientación jurídica por esta razón. Mm. En tu experiencia, ¿qué has visto tú? Bueno, Vero, en primer lugar quiero agradecer la invitación. Realmente es un honor haber sido considerado para poder hablar de este tema que es tan sensible y tan importante. En relación a la pregunta que me estás haciendo, yo creo que hay que distinguir entre un objetivo general y los objetivos específicos que en general tienen las personas. El objetivo general que tiene todo quien desea reparar el daño que le hizo el abuso que pudo haber sufrido en algún momento de su vida es el recuperar de alguna manera la dignidad que siente que perdió, ¿ya? Y esto es un tema bien importante porque el abuso sexual supone que una persona es utilizada por otra y no considerada como un sujeto de derechos, sino como un objeto, para la satisfacción de lo que sea que esa persona hubiese querido en ese momento, ¿ya? Ahora hay que tener muy claro de que todas las personas tenemos una condición que es inalienable y que es la condición de la dignidad. Y la dignidad es una cosa con natural a nosotros los seres humanos, la tenemos todos, y la dignidad es algo que nadie nos puede arrebatar realmente. De hecho, es muy importante tener en consideración que quien transgrede la dignidad de otro no se la arrebata, sino que pierde la propia. Quien pierde dignidad en la dinámica abusiva no es la víctima, es el victimario. Pero las personas sienten que tienen que hacer algo con esta experiencia, o más bien con la vivencia, para poder sentir nuevamente que son sujetos de derecho. Ahora quiero ser muy claro, las personas nunca han dejado de serlo, de serlo, pero en algún momento sienten que tienen que hacer algo para recuperar esa dignidad que creen que alguna vez perdieron, aunque no lo hubiesen hecho en términos objetivos. Por eso toman la decisión, ya sea de iniciar un proceso terapéutico, ya sea de denunciar. Yo recomiendo que el proceso terapéutico sea algo que nunca falte, o sea, eso es mucho más importante que la denuncia. La denuncia es parte de un proceso reparatorio. Ese proceso reparatorio tiene una estrategia. Y en esa estrategia, bueno, podemos encontrar la acción de denunciar. Esa acción de denunciar además puede estar cumpliendo ciertos objetivos específicos. Por ejemplo, el romper el silencio. La ruptura del silencio muchas veces dentro de este plano, de esta estrategia, tiene un lugar muy importante. Resulta que el abuso, en primer lugar, ocurre en un espacio en general cerrado, podríamos decir que ocurre en la oscuridad, por, Mm. por hacer un símbolo de él. Em, y como es un acto que pareciera ser privado, la gente primero siente que tiene que romper ese silencio también en un espacio privado. Al primero que yo le cuento es, bueno, a alguno de mis padres, a alguno de mis hermanos, a mis amigos, a mi pareja. Pero llega un momento en que las personas se dan cuenta de que la ruptura del silencio en el espacio privado no es suficiente, porque lo que realmente ocurrió es un delito de relevancia social, sobre todo cuando estamos hablando de un delito sexual cometido en contra de un menor de edad. Y por lo tanto, no corresponde saberlo solamente a nuestros cercanos, sino que corresponde que el Estado lo sepa también. Y no que lo Mm. sepa porque sí, sino porque al ser un delito el Estado tiene un deber de investigar y en la medida que sea posible, un deber de sancionar esa transgresión constitutiva de delito.
Asimismo, otro objetivo muy relevante, y este es el último que digo, sin perjuicio de que hay muchos, porque sé que tienes hartas preguntas, está el objetivo de ayudar a terceras personas. Porque yo he escuchado a muy pocas personas decirme, Arturo, yo lo que quiero es castigo para mi agresor. La mayoría de las víctimas lo que quieren es que los agresores no le hagan esto a nadie más. Y por lo Mm. tanto denuncian con la esperanza de que el Estado se haga cargo de esta situación y le impida a esta persona seguir en la impunidad que le permite agredir a otros. Y creo que ese es un rol muy importante de la denuncia y que sin lugar a dudas se cumple con hacerlo. Sí, Arturo, y ahí me quiero como detener 2 segundos porque, bueno, algo que tú nos has enseñado, tanto en nuestro compartir diario en la fundación, como también en las instancias formativas en las que tú nos honras con tu presencia, es que finalmente el objetivo, el proceso debe estar al servicio de la persona, ¿no? No la persona al servicio del proceso, ¿no? Como medio de prueba. Y ahí me gusta mucho esto que tú siempre posicionas que tiene que ver con, la verdad pareciera que lo que más motiva, lo que mueve, lo que genera esta sensación de ganas de hacer algo es esta, esta, estas ganas de proteger, ¿no? Mm. Y ahí yo quiero servirme de eso que tú comentas, porque me gustaría desmitificar algunas cosas asociadas al abuso, ¿no? Muchas veces las personas dicen que cuando alguien devela un abuso denuncia es porque tiene una ganancia secundaria. Y me encanta esto que tú posicionas de que, mira, la verdad es que no. La verdad es que esto tiene que ver más con las ganas de esta persona que a pesar de haber vivido una situación tan terrible, de cuidar, proteger y estar al servicio de otros, ¿no? Mm. ¿Te ha pasado, Arturo, en los casos, en algún caso, o en, no sé si cuál podrá ser la repetición de eso, que se gatilla la necesidad de denunciar o de proteger porque hay niños ahora a mi alrededor, porque quizás viene un bebé en camino, o porque mis hijos llegan a la edad en la que quizás yo fui agredido? Eso también puede motivar que una persona quiera denunciar, Arturo. Sí, absolutamente. Bueno, algo que tenemos muy claro eh, es que denunciar en primer lugar nunca es algo sencillo, nunca es algo fácil. Muchas veces pasa un tiempo bastante largo antes de que una persona sienta que puede denunciar, ¿ya? Mm. Esas, esas trabas, entre comillas, para denunciar, em, voy a tratar de ser muy claro en esto, aunque es un tema difícil de explicar. Pero esas trabas en general son psicológicas y muchas de ellas tienen que ver con los sentimientos que el mismo abuso producen en las personas. Muchas de ellas sienten culpa, sienten responsabilidad, sienten vergüenza, como si de alguna manera su consentimiento hubiese estado presente en el momento del abuso. Pero sabemos Mm. que cuando se comete un delito en contra de esa persona, el único culpable es el agresor y no la víctima. De hecho, la víctima lo es porque pierde todo control de la situación. Y al culpable le corresponde un reproche porque era quien tenía el dominio del hecho. Y esa persona transgrede la libertad de la víctima de excluir a terceros de la esfera sexual, se inmiscuye en ella, ya sea por la fuerza o por la intimidación, aprovechándose de una incapacidad para oponerse o aprovechándose de una privación de sentido, aprovechando una dependencia que la víctima tiene de esa persona y muchas otras que están bien descritas en la ley por lo demás. Y la persona, una vez que es capaz, por cualquier motivo de su vida, darse cuenta de que nunca fue su culpa, de que la responsable es la parte agresora y que además existen motivos importantes para denunciar, recién ahí es que esa persona ya se encuentra en condiciones de tomar este paso. Pero eso no es inmediato y a veces pasan años. O sea, si bien hay incluso niños que tienen la valentía y la lucidez de poder hablar inmediatamente, también hay personas que cargan con esta mochila a cuestas durante gran parte de su vida antes de ser capaces de decir, a mí me pasó. Claro. Arturo, y ahí, sí, ibas a continuar tu idea, disculpa. No, y simplemente quería ejemplificar con una situación que me ocurrió a mí cuando llevaba muy poco en la fundación y que es testimonio de que nunca es tarde para hacer la denuncia. Fue el caso de una señora
que tenía más de 60 años y que tenía una enfermedad terminal y que nos pidió que le ayudásemos a poner la denuncia porque era algo con lo que ella, perdón, como que me emociona un poco, con lo que ella no Quedarse para quería quedarse siempre, para claro. siempre. Sentía que era algo que Claro. tenía que hacer antes de partir. Sí, y ahí Arturo, como todas estas conversaciones que nosotros hemos estado teniendo en estos live, yo siento que nos llevan en términos generales a un mismo puerto. Ujú. Y es este puerto de cómo nosotros como terceros, independientemente de nuestro rol, ¿no? Tú, Arturo Green, como persona particular y natural, pero también tú, Arturo Green, como parte de esta organización, la organización en sí misma como una persona, ¿no? Cómo nosotros podemos con escuchar, con contener, con acoger respetuosamente y poniendo siempre como prioridad el bienestar y la dignidad de quienes nos consultan, la verdad puede generar una diferencia en la vida de estas personas. Y más adelante vamos a hablar de esto que tú siempre dices, que no recuerdo claramente si también es que lo dice otro profesional, pero a mí me marca mucho cuando tú lo comentas de hay juicios que se ganan perdiendo y otros que se pierden ganando. Mm. Y ahí vamos a ir a eso más adelante porque yo creo que es algo que motiva mucho, ¿no? Incluso para nosotros los abogados, que en nuestra formación tenemos como esto de ganar, ¿no? De a toda costa, de tener todas las estrategias armadas, de ver cuáles pueden ser los canales que puede llevar nuestra contraparte. Ujú. Arturo, y hay algo muy importante que a veces nos pasa, de que y ahí tú has hecho un trabajo increíble. En nuestra página web hay como una cantidad de tips de cómo abordar, de cómo enfrentar y dónde denunciar. Pero compartamos con quienes nos están escuchando y les comento a quienes se están uniendo recientemente que estamos con Arturo Green, abogado de Fundación para la Confianza. Eh, Arturo, si yo conozco un caso de abuso, primero vamos a distinguir. Si hay un caso de abuso de un niño pequeño que está a mi cargo, que yo conozco, ¿debo denunciar? ¿Tengo un deber ético o legal o ambos de denunciar? Acláranos allí. Si yo soy padre, madre, tío, abuelo de un menor de edad y me entero que ha sufrido un abuso, el deber de denunciar no es necesariamente legal, pero sí es ético. Ahora, yo no le pondría un tiempo a esa Mm, necesidad de denunciar. Yo no diría, si es que usted se entera de que su hijo tiene ha sufrido un abuso, tiene que denunciar hoy mismo o mañana. Lo primero que tiene que mm, hacer es preguntarse qué es lo que el niño o niña necesita. Tenemos que tener en consideración el impacto psicológico que tiene el abuso en ese niño o niña. Lo primero siempre va a ser demostrarle que le creemos, acogerlo, escucharlo. Y dependiendo de la edad que éste tenga y de la autonomía progresiva que tenemos que reconocerle, también preguntarle qué es lo que quiere que nosotros hagamos. Si es un niño ya, no tan niño, digamos un adolescente de 16, 17 años, ese niño nos puede decir si es que quiere denunciar en este momento o prefiere esperar un poco. ¿Ya? Yo mm. lo que sí recomiendo inmediatamente es buscar ayuda terapéutica para ese niño o niña. Claro, y ahí Arturo también, perdón que te interrumpa, que es algo que tú siempre posicionas, que tiene que ver con poner en prioridad la seguridad y resguardo. O sea, evaluar de manera muy clara si es que este niño o esta niña pudiera ser una vez más agredido, ¿no? Como considerando, bueno, si es una cuestión tan latente y que puede suceder ahora, quizás eso debería ser un criterio, ¿verdad, Arturo? ¿Qué opinas tú? No, absolutamente, absolutamente. De hecho, ese es el paso inmediatamente siguiente. Em, Cuando yo digo que necesita apoyo terapéutico, lo digo porque, bueno, si es que mi hijo se cae y se rompe una pierna, yo lo llevo al doctor, ¿cierto? Porque alguien tiene que Claro. hacerse cargo de esa herida. La herida del abuso es una herida no física, sino que psicológica, incluso una herida que podríamos decir que está en el alma. Y eso hay que Mm, tratarlo de una u otra manera. Ahora, lo que tú dices y posicionas aquí es un punto importantísimo y es ver si es que este niño se encuentra en contacto con el agresor o no. Ese agresor puede estar mm, en el medio familiar, puede estar en el medio escolar, puede estar quizás en el medio vecinal y es importante
cortar todo vínculo que pueda tener este niño o niña con el agresor. Por varios motivos. El primero de ellos, y que es el más evidente, porque tenemos que detener la situación de abuso. Y la situación de abuso recién la podemos detener cortando todo vínculo. En segundo lugar, porque probablemente que el abuso se cometía o sea, se cometía también con el silenciamiento, o sea, buscando que que el niño o niña no hablara, ¿cierto? Y muchas veces eso lo logran los agresores por medio de una amenaza. Una amenaza como si tú le cuentas a alguien, algo te va a pasar. Si tú le cuentas a alguien, le va a pasar a tu mamá o a tu papá. Por lo tanto, quitando también el vínculo y mostrándole a ese niño o niña que nada malo pasa por hablar, sino que la protección del niño era posible cuando él era capaz de hablar y no mientras callaba, entonces le reforzamos a ese niño o niña la idea de que hizo lo correcto Mm. y de que ahora lo podemos proteger a él y que además las personas de su círculo están más protegidas ahora que él o ella habló. Claro. Ujú. Arturo, y allí has dado como en el clavo en muchas de las cosas que quería conversar contigo y quizás pudiéramos ir profundizando, ¿no? Mucho de lo que tú has posicionado ahora que tiene que ver con como este análisis situacional del caso particular, tiene que ver como con el trato ético. Pero antes de entrar a eso, me gustaría que le pudiéramos contar a quienes están compartiendo este live, ¿dónde se denuncia, Arturo? Y te quiero poner dos ejemplos. El ejemplo, tres ejemplos. Si soy en mi fuero interno, en mi núcleo familiar y conozco que uno de mis sobrinos está siendo agredido de manera reiterada por su papá, ¿dónde yo tengo que colocar la denuncia? Y después te pongo los otros dos ejemplos para que no se me olviden. Ya. La ley habla de 4 lugares distintos donde yo puedo poner una denuncia penal. Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, tribunales con competencia penal y la Fiscalía del Ministerio Público. Quien se encargaría de investigar ese delito es la cuarta, la Fiscalía del Ministerio Mm, Público. Lo que significa que si yo pongo la denuncia en cualquiera de los otros 3 lugares, se la van a remitir igualmente a la Fiscalía. mm, Por lo cual yo siempre recomiendo interponer la denuncia en la Fiscalía del Ministerio Público, porque nos saltamos un paso, claro, ¿ya? Y porque además, claro. y esto es una experiencia personal, confío mucho en el criterio y en el trato que están dando a las víctimas en la misma Fiscalía, ¿ya? Maravilloso, Arturo. Perdón, y además hay un quinto lugar, y que es particularmente relevante en el caso que tú has puesto como ejemplo, y es tribunales de familia, para la apertura de una causa proteccional. Sin embargo, Claro. como tribunales de familia no tiene competencia para revisar un hecho constitutivo de delito, igualmente va a hacer una remisión de estos antecedentes al Ministerio Público para que inicie una investigación penal. Pero va a abrir una medida proteccional que va a permitir tomar ciertos actos concretos y rápidos para la protección de ese niño, niña y adolescente, mientras se Mm. determina si es que este o esta ha sufrido una vulneración de derechos que hace necesario derivarla, por ejemplo, a un programa de reparación de maltrato y que pueda recibir la atención terapéutica que necesita para superar ese daño. Antes de poner los otros ejemplos, esto es algo que yo creo que es súper importante para quienes nos están escuchando, Arturo. Para que un niño ingrese a un programa de reparación, necesariamente tiene que existir una medida de protección, una orden judicial, ¿cierto? No es de libre disposición, no es que yo puedo ir como Verónica Uzcategui a solicitar este servicio. Claro, cuando estamos hablando del acceso a la red pública, que es Ujú. fiscalizada por el CENAME y otorgada por los organismos colaboradores acreditados, que son las OCAS, la derivación tiene que ser hecha o por un tribunal de familia o puede ser hecha también por disposición de un fiscal. Sin Ah, embargo, ya, sin embargo, se le da prioridad a las derivaciones que hace tribunales de familia. Y entiendo, considerando la entiendo. altísima carga que existe hoy en el sistema público, yo recomiendo que se interponga la solicitud de medida de protección en un mismo tribunal de familia. Claro. O sea, Arturo, y esto es súper relevante, entonces hay una relación
Aquí hay una pregunta, pero si tribunales obliga a revincular a pesar que esté abierta la causa en fiscalía, ¿qué hace uno como madre? Y ahí voy a aprovechar, esta pregunta a mí me llega mucho al corazón y bueno, no sé tu nombre, no sé el nombre de la persona porque el arroba no me lo aclara, pero contarles que estamos preparando un seminario en este mismo sentido. Vamos a hablar de casos en los que se trabaja desde la lógica de revinculaciones cuando no ha habido probatoria en proceso penal, por lo que el tribunal de familia pareciera decidir entonces que te debe revincular. Pero eso es un tema muy grande, muy profundo y que escapa un poco a la orientación que tenemos en este live, pero quiero que sepa la persona que nos escribió que estamos trabajando en eso, que no los estamos dejando solos. De hecho, Arturo es una persona que tiene un par de años trabajando profundamente en este tipo de casos, así que no los hemos olvidado. Seguimos trabajando arduamente en eso y pronto les vamos a tener noticias de algunas acciones que vamos a hacer al respecto. Arturo, y ahí entonces es súper relevante y era la idea que quería como concretar. Para que un niño entonces ingrese a una red de salud reparatoria pública, digamos, quizás no una red de salud, pero es una red pública reparatoria, es necesario entonces hacer la denuncia. Claro, ahora también es posible que esos niños tengan las posibilidades de que sus padres paguen una terapia privada. Y en ese Claro, caso, el ingreso a una terapia privada no tiene por qué ser dispuesta por un tribunal. El tribunal claro, es un medio que decreta una medida de protección que sirve como fundamento para el ingreso a la red pública. claro. ¿Ya? Ah, fenomenal. Yo Ahora, creo que queda bastante claro. lo que pueda ver y lo que pueda informar un terapeuta privado también es relevante, porque puede servir de base para la solicitud de una medida de protección en cuyo proceso se puede dictar una medida cautelar de alejamiento. Además, puede dar cuenta de los avances de ese proceso para ir viendo cómo se va a dar la relación o cómo se va a dejar de dar la relación entre ese niño o niña víctima y quien lo agredió, si es que esa persona que lo agredió tiene además un contacto con ese niño o niña por disposición legal, como es el caso de un padre que agreda a su hijo, por ejemplo. Claro. Perfecto. Arturo, para ir con el segundo ejemplo, ya hablamos del fuero interno, de la privacidad del hogar, ¿no? Como de las redes familiares. Pero en los contextos escolares, Arturo, que ahí tú y yo trabajamos siempre muy de la mano y siempre te pido apoyo para algunos casos. Si yo soy un docente o un asistente de la educación, si yo tengo algún rol administrativo dentro de un establecimiento y tengo conocimiento o recibo un relato de una situación de abuso, yo tengo el deber de posicionar esa información en aquellos encargados dentro del establecimiento, puedo poner una denuncia a título personal. ¿Cómo lo ves tú? Absolutamente. A ver, el tema de cómo recibir una develación es un tema muy delicado. De hecho, invito a todas las personas a revisar la página de la Fundación, en la que en la sección de preguntas frecuentes se trata específicamente este tema. Pero teniendo en consideración el tiempo que tenemos y las características de este espacio, me gustaría entregar algunos tips. El primero de ellos es, si es que se me acerca un niño o niña para contarme que sufrió un abuso de parte de una persona cualquiera, yo tengo que tomar ese relato. No me puedo hacer el loco porque por algún motivo ese niño o niña me eligió para contarme una cosa como esta. No puedo yo Mm, decir voy a ir a buscar a otra persona, voy a buscar al director del colegio, porque por algo me eligieron a mí. En segundo lugar, hay que tratar de ser muy receptivo y escuchar muy bien. O sea, aquí entra el concepto de la escucha activa, ¿cierto? mm, No hay que ponerse a escribir, ojalá que tampoco hagamos comentarios del tipo, hoy qué terrible lo que te pasó, o preguntarles dónde estaba tu mamá o dónde estaba tu papá cuando esto estaba ocurriendo, o preguntarle al niño por qué no hizo algo al respecto, porque como hemos visto, la víctima lo es porque no tenía dominio del hecho, no tenía control de la situación. ¿Ya? Y además tenemos que preguntarle a ese niño qué es lo que podemos hacer por él o por ella, sin perjuicio de que nosotros en nuestra cabecita tenemos que tener muy claro también qué es lo que vamos a hacer.
pero eso no quita que le tenemos que Mm, preguntar a la persona qué es lo que espera de nosotros. Lo que no podemos hacer, aunque nos lo pidan expresamente, es guardar el secreto, porque esto no es un secreto. Nosotros tenemos que alertar a los adultos responsables para que a su vez estos alerten a las autoridades o en su defecto, si es que ellos no lo hacen, la obligación recae en nosotros. De hecho, la ley establece de manera específica que los directores, profesores, administrativos, a quienes trabajan en un establecimiento educacional, tienen un deber de denuncia respecto de los delitos que sean cometidos en contra de los estudiantes del establecimiento educacional. ¿Ya? Para entiendo. eso la ley da un plazo de 24 horas, Mm. ¿ya? Que es un plazo bastante corto. Por lo tanto, hay que tratar de moverse bien con esos tiempos, hablar con los apoderados, pedirles que hagan la denuncia y si no la han hecho, entonces tenemos que recoger el pañuelo. Claro. Arturo, y voy a poner el tercer ejemplo que me surge porque, bueno, fue conocido a través de redes sociales ayer, hace un par de días, de una situación abusiva que se transmitió a través de una plataforma de redes sociales, de TikTok, ¿no? Arturo, si yo veo en una red social, en mi Facebook, en Twitter, en Instagram, un video donde hay claras situaciones abusivas en perjuicio de un niño, una niña o un adulto, da lo mismo, ¿debo seguir compartiendo el video o la imagen o hay algo distinto que yo deba hacer? La Defensoría de la Niñez y muchos otros organismos han declarado, por favor, no sigan compartiendo, pero yo creo importante explicarle a las personas por qué. Desde lo jurídico quizás podríamos dar unos breves tintes, pero me interesa profundizar en por qué desde lo ético, desde el cuidado, nosotros recomendamos no compartir. ¿Me puedes dar tu opinión? Uh-huh. A ver, una cuestión principal o primordial a la que uno tiene que prestar atención es: ¿mi acto ayuda o no ayuda a ese niño o niña adolescente que yo considero que está sufriendo una vulneración de derechos? ¿Lo pone o no lo pone al centro? Si yo Mm, sigo compartiendo, lo que estoy haciendo es seguir vulnerando, porque efectivamente es esta exposición del niño o niña adolescente lo que constituye la vulneración. Entonces, yo no puedo compartir ese material. Yo además no puedo mantener o guardar ese material. Pero lo que yo sí tengo que hacer es ponerlo en conocimiento de las autoridades, denunciarlo en fiscalía o denunciarlo en la policía de investigaciones para que tomen las medidas que tienen que tomar. claro. Existen protocolos al respecto, existen directrices al respecto. Se trata de profesionales que saben qué es lo que tienen que hacer en estos casos. ¿Ya? Entonces, si yo llego a tomar conocimiento por cualquier motivo de esta situación, entonces esa información yo la pongo a disposición de la autoridad, que es quienes pueden hacer las cosas, quienes tienen el poder para hacerlas, ya sea por mandato constitucional o legal, y luego borrar todo registro de esa información, porque si es que compartirlo es una vulneración, significa que el que otros lo tengan también lo es, y esos otros, aunque sea metafísicamente extraño, me incluye también a mí. O sea, Claro. el hecho de que el público tenga ese material es vulneratorio en sí mismo. Gracias, Arturo. Yo creo que es sumamente relevante porque además nosotros en la Fundación hemos podido dar cuenta de que en este espacio, en estos momentos, ¿no? En los que estamos tan conectados a través de mecanismos electrónicos, que son un beneficio, ¿no? Y se ponen al servicio de que podamos seguir trabajando y estudiando, también se genera un contexto que pudiera ser peligroso y vulnerador, como en estos casos que hemos estado conversando ahora y que tú muy acertadamente nos has dado la información. Yo quiero dar un cordial saludo que se conectó nuestro director José Andrés Murillo y también se conectó nuestro director queridísimo Juan Carlos Cruz y estamos muy honrados de que nos estén acompañando. Para quienes preguntan, quien me acompaña en este momento es Arturo Green, abogado, diplomado en abuso sexual infantil, profesor ahora también de nuestros diplomados, colaborador del área de prevención y educación y atiende de forma directa a víctimas que se presentan en la fundación. Arturo, tú lo dijiste al comienzo, pero quisiera que profundizáramos allí desde tu arista jurídica. ¿Por qué es importante, Arturo, que una persona que va a iniciar un proceso de denuncia esté acompañada en un proceso terapéutico? ¿Por qué tú crees que eso es relevante? Muchas veces
Y nos ha pasado, a veces las personas van como con un espíritu de denunciar muy rápidamente y tú siempre como que les recomiendas, ¿sabes qué? Por favor, partamos por un proceso reparatorio. ¿Por qué lo haces, Arturo? Ujú. A ver, quiero, quiero dejar en claro que lo que estoy por decir aplica a las personas que fueron víctimas en la infancia, pero que hoy son adultas. Lo que Ujú, aplica para niños o niñas que todavía lo son es, ujú, es una regla diferente. Ahora, no es que los niños o niñas no necesitan la terapia, por supuesto que la necesitan, pero en el caso de los adultos, que son aquellos que deciden denunciar tiempo después de que el hecho ocurrió, yo siempre recomiendo que antes de presentar la denuncia se inserten dentro de un proceso terapéutico porque denunciar no es fácil. Aunque esas personas en algún momento tomen esta experiencia o tomen la vivencia y se digan a sí mismos lo que yo quiero hacer para poder cumplir con los objetivos de reparación es poner en conocimiento de la autoridad lo que a mí me pasó, aunque en un momento pueden decir estoy listo, yo los mm, recomiendo a poner a prueba eso en un proceso terapéutico y preguntarse si realmente lo están, mm, porque no es lo mismo que hablarlo con un amigo o con un padre o con mi pareja, es algo mucho más complejo que eso. Y es complejo porque son procesos que suponen ansiedad, estrés, fantasías, expectativas que por lo demás pueden verse, eh, pueden verse, ¿cómo decirlo?, frustradas en el momento de que chocan con la realidad del proceso, que no es siempre lo que uno piensa mm, que va a ser. Y yo recomiendo que uno tenga un espacio donde vertir seguramente, o sea, con seguridad, todas esas emociones. O sea, luego de poner la denuncia yo puedo sentir un desgaste emocional muy fuerte, muy potente. Puedo sentir pena, puedo sentir miedo, puedo sentir rabia. Yo necesito un lugar donde tramitar esas emociones. Asimismo, claro. esa denuncia en algún momento puede ser archivada. Puede ser archivada porque quizás el Ministerio Público consideró que no tenía suficientes antecedentes para llevarla a juicio. O los hechos pueden ser sobreseídos porque se encontraban prescritos. Mm, Entonces esa persona también tiene que estar preparada para esos escenarios y además tener el espacio donde trabajar las emociones que esos resultados le pueden traer. Cuando estamos hablando de niños, niñas y claro. adolescentes, aplica aquello, pero además es muy importante que los niños se encuentren en terapia porque el terapeuta tiene un rol muy importante en decir cuándo puede ser el mejor momento para una diligencia investigativa. Imaginemos que yo presento una querella por un hecho que habría afectado a una niña de 12 años que hoy tiene 13. Y ese fiscal a mí como abogado me dice, Arturo, necesito tomarle declaración a la víctima. Y me cita para 2 semanas más, para que yo concurra a la fiscalía con la víctima. Yo como abogado responsable, además de avisarle obviamente al adulto que está a cargo de ese niño o niña, tengo que conversar con el terapeuta o con la terapeuta de ese niño o niña y preguntarle, ¿tú crees que este es el mejor momento para que Mm, él o ella pueda prestar declaración? Y me pueden decir que no, que todavía están trabajando en el relato mismo, que todavía no sale completo, que hay muchas cosas que esa niña o ese niño le resultan difíciles decir o hablar sobre ellas. Además puede ser que ese niño o niña tenga muchas fantasías sobre lo que ese proceso es o sobre en lo que mm, va a consistir esa diligencia. Ahí contribuyen mucho las películas y las series que uno ve en la televisión. El sistema chileno no es lo mismo que el sistema estadounidense que por lo demás se dramatiza muchísimo. Entonces ujú, también va a ser importante que ese profesional o esa profesional trabaje con ese niño o niña las fantasías que puede tener sobre la instancia misma, cosa de que llegue lo mejor preparado, lo mejor preparada posible a entregar su declaración ante un fiscal, una fiscal, un psicólogo o una psicóloga que disponga la URAVIT de la fiscalía. perfecto. Arturo, hay una persona que nos está viendo que nos hace una pregunta que es probablemente un poco compleja, pero quizás tratemos de darle una respuesta, ¿no? Ella nos comenta que hace unos días una amiga le contaba que su hermana de 16 develó un abuso por parte de un vecino que está fallecido. Y esto ocurrió cuando ella tendría 8 años.
Entonces la persona que sufrió esta victimización pregunta, ¿tendré que denunciar? ¿Servirá que denuncie? ¿Qué le podemos decir a esta persona, Arturo? Entendiendo que si la persona sindicada como agresor está fallecido, lamentablemente nadie es culpable por el hecho de un tercero, entonces es difícil como allí definirlo, pero podemos darle una respuesta. Yo sé que tú has orientado a otras personas en casos similares. A ver, el fallecimiento del agresor es una causal de extinción de la responsabilidad penal. Ya, la responsabilidad penal es personal, no se hereda, digamos. ¿Ya? Por lo tanto, si yo denuncio ese hecho, aunque se logre que el hecho sea investigado, eventualmente ese proceso va a terminar con un sobreseimiento. Eso es así. Sin embargo, pueden haber objetivos personales de esa chica de 16 años para denunciar. Quizás no quiere que este hecho se mantenga como un hecho secreto para siempre. Quizás es importante en términos simbólicos para él o para ella denunciarlo. Quizás le resulta relevante que por medio de una investigación se verifiquen los hechos y se le entregue verosimilitud a su relato. Esto es particularmente contingente porque hay un caso muy reciente, que es el caso del ex arzobispo Cox, que falleció, y todas sus víctimas piden que la investigación continúe. Entonces, si bien es cierto que ese proceso no puede terminar en condena, porque no se puede condenar a una persona fallecida, ya que esa persona no puede defenderse, y la defensa es un principio fundamental y un pilar del proceso penal, sí es cierto que para esas víctimas la investigación sí tiene un significado, sí tiene un sentido, sobre todo porque durante muchos años se les negó la verdad de lo que estaban diciendo. Y para ellos puede Claro. ser reparatorio. Y nuevamente volvemos a los objetivos de los que hablamos en un comienzo. Entonces yo recomiendo preguntarle a esa niña de 16 años si es que tiene sentido para ella denunciar. Y que trabaje también esa pregunta en un espacio terapéutico. Porque quizás sí tiene Claro. sentido para la persona, más allá del sentido que en abstracto pueda tener para el mismo proceso. Y como hemos dicho, desde el punto de vista de una intervención ética, lo que está al centro es la persona de la víctima que ha sufrido la agresión y que necesita una reparación. Ojo, Sí, Arturo, eso es algo... Sí, quiero perdón. terminar con esta frase. La impunidad no es solo la falta de sanción, la impunidad es falta de proceso. ¿Puedes profundizar un poco allí? Iba yo a decir algo, pero esto es mucho más interesante de lo que iba a decir yo. A ver, eh, tenemos que distinguir entre lo que tradicionalmente se ha considerado lo que es el éxito de un proceso penal o de un proceso judicial, que es quizás la cárcel. Yo inicio un proceso porque necesito a esta persona encarcelada. Eso es un fin quizás del Estado, que tiene que aplicar una consecuencia jurídica a un acto constitutivo de delito. O sea, en ese sentido, el derecho penal actúa como una fórmula. La comisión de un hecho tiene aparejada una pena que está establecida adecuadamente en la ley y verificados los hechos debe aplicarse esa pena, ¿cierto? Entonces, a raíz de eso, mucha gente ha entendido, a mi juicio, erróneamente, que solo la aplicación de la pena supone, eh, supone la falta de impunidad, o más bien hay impunidad cuando falta pena. Y eso creo yo que no siempre es así. Y se ha visto particularmente a propósito de la discusión de si perseguir o no perseguir un delito de lesa humanidad. Y a propósito de esa discusión es que nosotros tomamos los mismos argumentos y los aplicamos al caso de los delitos sexuales. Porque nos parece que es posible hacer una analogía. Hay impunidad no solo cuando falta el castigo, sino que hay impunidad también cuando falta proceso, porque la falta de proceso es una denegación de justicia.
y que lo que las personas se Claro. merecen es acceder a ellas. Así como en los delitos de lesa humanidad, el Estado tiene una obligación de investigar y sancionar, y obviamente la sanción no puede ocurrir sin una investigación, podemos aplicar lo mismo al caso de los delitos sexuales cometidos en contra de los menores de edad, donde Mm, por la falta total de dominio del hecho y también por la circunstancia en que ellos se encontraban de especial vulnerabilidad, sobre todo dentro del seno de una familia, por ejemplo, donde existían todos los mecanismos para que el agresor operara con impunidad, ¿ya? Esos mismos motivos hacen necesaria para esa persona el acceso a la justicia. Vale decir, esa persona tiene derecho a que una vez que le es posible poner estos conocimientos, o sea, estos hechos en conocimiento de la autoridad, los hechos se investiguen. mm, También para reafirmar que el Estado, eh, en estas circunstancias, está por sobre lo que pueda definir una familia. Entonces, si yo como niño denuncio que mi padre me ha agredido y mi madre decide no hacer nada, entonces, bueno, operan de alguna manera los mismos mecanismos de protección que en el caso de que un policía a mí me agreda y haciendo la denuncia se archive esa denuncia mm. porque, ¿entiende? Por eso es importante el acceso a la Totalmente, justicia, Arturo. el derecho a la investigación, más allá de si es posible o no la comprobación del hecho y la aplicación de una sanción. Arturo, y en base a eso, y en muchos otros argumentos, es que se promulga la ley de imprescriptibilidad, ¿no? Como esta necesidad de reconocer a las víctimas que primero hay un derecho al tiempo. Yo necesito tiempo para procesar este evento que a mí me impactó de esta forma y que nosotros habíamos estado o hemos logrado visibilizar que la edad promedio de develación es entre los 25 y 26 años. Uh -huh. Entonces, cuando tú calculabas eso en base a cuándo se hacían prescritos los hechos, las personas quedaban como un poco fuera de la posibilidad de solicitar que la justicia acogiera e investigara. Claro. Pero ahí quería yo pedirte, nos quedan unos breves minutos para continuar. Arturo, ok, los delitos sexuales son imprescriptibles, pero no son, la ley no fue retroactiva. ¿Qué significa eso? A veces las personas necesitan un poco de apoyo porque no es fácil comprender las dos instituciones. Ahí puedes contarnos un poquito. Sí. La regla general es que las leyes penales aplican hacia el futuro, ¿ya? Si bien es cierto que el sistema penal sirve para la protección de los valores fundamentales de la sociedad, cuya preservación es necesaria para la paz social, también es cierto que el sistema penal es una barrera de garantías frente al poder y los recursos del Estado, que si lo desean pueden pasar por sobre los derechos de los ciudadanos. ¿Ya? En ese sentido, una de las reglas garantistas del sistema es que a una persona solamente se le puede condenar por un delito que estaba establecido como delito de manera anterior a la comisión del hecho. Y asimismo, se le puede aplicar la pena que estaba establecida en esa ley anterior. Porque si no, yo podría cometer un hecho en un momento en que no era delito y luego el Estado lo convierte en delito y me sanciona por ello. ¿Ya? Y eso sería una vulneración porque no estaba en las reglas del juego. Esa es una regla que está establecida a nivel de derecho internacional, de derechos humanos, a nivel constitucional, en el artículo 19, número 3 de la Constitución, y a nivel legal, en el artículo 18 del Código Penal. Y esos son los argumentos con lo que aquí es que esta ley, al entrar en vigencia, no fuese retroactiva. Personalmente creo que hay argumentos también para defender de por qué esta ley debería ser retroactiva. Eso es una conversación distinta, pero explico todo esto para que la gente entienda lo que viene ahora. Que la ley no sea retroactiva significa que su vigencia es desde el momento en que ésta se promulga hacia adelante. Por lo tanto,
si esta ley entró en vigencia el día 18 de julio del año 2019, porque esa es su fecha de publicación, entonces esta solo recoge aquellos hechos que sean posteriores al 18 de julio del 2019. Aquellos hechos que hayan ocurrido desde el día 17 de julio del 2019 hacia atrás, los recoge la norma sobre prescripción de delitos de menores de edad que estaba vigente hasta ese momento, que era que el plazo de prescripción para la víctima comienza a correr desde el momento en que ésta cumple los 18 años. Y si estamos hablando de un Perfecto. delito que tiene un plazo de prescripción de 5 años, entonces el plazo de prescripción correrá hasta que ésta cumpla 23. Y si estamos hablando de un delito que tiene un plazo de prescripción de 10 años, entonces el plazo de prescripción correrá hasta que ésta cumpla los 28. Si es que el hecho ocurre, como les decía, después del 18 de julio del año 2019, entonces ese hecho podrá ser perseguido y sancionado en cualquier momento, independiente si hayan pasado 5, Arturo, 10, 15, 20 años o más. lo que le corresponde allí conforme a la ley. Arturo, muchas gracias por esa aclaratoria porque muchas personas consultan en la fundación precisamente por ello. Nosotros en los diplomados, la verdad, Arturo, hemos tenido como público en general personas de la rama de la psicología, del trabajo social, pero quisiera, Arturo, que tú como profesor de nuestros diplomados y de nuestras instancias de formación hicieras un llamado a los profesionales del área judicial, a jueces, consejeros técnicos. ¿Por qué es importante formarse, Arturo? ¿Por qué yo como funcionario del sistema debo formarme en temáticas de abuso sexual? ¿Qué diferencia puedo hacer yo? Bueno, porque el abuso sexual es un tema que tiene que tratarse desde la interdisciplinariedad, pero haber dicho bien la palabra. El abuso sexual no solamente es un fenómeno jurídico, de hecho es un fenómeno psicosocial que por su gravedad recoge el sistema legal y lo sanciona como un delito, pero no es exclusivamente un tema de relevancia legal. Por lo tanto, tenemos los profesionales del área legal que saber exactamente qué es lo que le pasa a una persona que ha sufrido un abuso, cómo lo experimenta y cómo lo vive, porque tenemos que conocer la ciencia detrás de las reacciones y detrás del tratamiento para poder dar una respuesta adecuada desde todas las aristas desde las que hay que abordar esa situación. Entonces no basta con tomar declaraciones y perseguir conforme las reglas del derecho penal o procesal penal, sino que para poder poner verdaderamente a la persona en el centro, yo tengo que ser capaz de manejar todo lo necesario para entender a esa persona. Y todo lo que nosotros hemos conversado sobre los objetivos de la víctima del abuso o la lectura del mejor momento para realizar una diligencia investigativa o para el cumplimiento de tales objetivos en general y en particular, supone el entender a esa persona. Y no podemos entender el fenómeno si es que no hemos estudiado la psicología y la situación contextual, que es la rama del trabajo social, que viene vinculado al fenómeno del abuso. Fenomenal, Arturo. Y en estos últimos 5 minutos te pido que muy brevemente le des un mensaje a todas aquellas personas que están pensando en denunciar alguna situación que hayan vivido ellos o algún familiar o alguna persona querida. ¿Qué les dirías en términos de, el proceso de denuncia? Les diría en primer lugar que tengan ánimo y que tengan fuerza. Y les diría también que tengan lucidez para mirarse a sí mismos y preguntarse qué es lo que necesitan. No toda intervención frente a una situación de abuso requiere una denuncia. Esto es pensando para la situación que me ha afectado a mí mismo, ojo. Si es que se trata de Ujú. que yo soy un adulto responsable de un niño que ha sufrido abuso, ahí no corre, ahí la decisión no es mía, ¿ya? Pero si se trata de un hecho que me afectó a mí,
yo los invito a mirarse a sí mismos y a preguntarles qué es lo que yo necesito para la reparación. Si es que dentro de la estrategia para la reparación que yo me planteo a mí mismo está el interponer una denuncia, el activar una investigación y el buscar la sanción de un culpable a través del sistema penal, entonces los invito a hacer la denuncia, previo acompañamiento terapéutico. Sin embargo, sean muy sinceros con ustedes respecto de la necesidad que tienen de poner una denuncia o no, porque denunciar no es sencillo y el proceso tampoco lo es. Y no es necesario que incurran en todo lo que éste significa para reparar esa herida y verla eventualmente como una cicatriz. Decídanlo por ustedes mismos. Establezcan la estrategia que les haga sentido. Y sobre todo, cuídense a sí mismos. Arturo, muchísimas gracias por ese último mensaje. A quienes nos han acompañado durante toda esta conversación, recordarles que estamos con Arturo Green, abogado interno de Fundación para la Confianza. Yo soy Verónica Uzcategui, directora del área de prevención y educación de Fundación para la Confianza, y estas conversaciones los miércoles a las 12 están bajo el lema de Tratémonos bien. Todos los actores del sistema, las personas como personas naturales en nuestros contextos y en nuestros espacios, podemos hacer la diferencia cuando acogemos, escuchamos y contenemos de forma respetuosa y digna. Así que les agradezco a todos y a todas que hayan estado acá. Arturo, infinitas gracias, porque sé que este tema del Instagram, tanto a ti como a mí nos pone medio, medio nerviosa, pero me encantó conversar contigo. Creo que has dado una información que es muy valiosa, y a todas aquellas personas que necesitan de la fundación, estamos muy disponibles a través de nuestro correo electrónico y de nuestro teléfono. Si hay niños, niñas o adolescentes de sus familias o de sus contextos que necesitan ayuda, pueden recomendarles Línea Libre, canal gratuito y confidencial para niños, niñas y adolescentes. Yo fui Verónica Uzcategui, acompañada de Arturo Green en nuestro live Tratémonos Bien. Lávense las manos, que de esta salimos juntos. Cuídense mucho, que tengan buenas tardes. Hasta luego. Gracias, Arturo. Gracias a ti. Chao, chao.